Hoy es domingo 8 de junio del 2025. Estamos celebrando el domingo de Pentecostés. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido. Se venía del cielo como cuando sopla el viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Atónitos y llenos de admiración, se preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos, también hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de Romanos capítulo 8 del 8 al 17. Hermanos, los que vienen en forma desordenada, egoísta, no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven en ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan 14, del 15 al 16 y del de 23b al 26, que dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuando yo les he dicho. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy domingo estamos celebrando la fiesta, pero no es una sola fiesta, es algo muy importante que debemos nosotros de tener. Es el momento en que celebramos que llegó el Espíritu Santo a la humanidad, a esta tierra, a esta gente, a todos nosotros. El Espíritu Santo ya vive con nosotros. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Acuérdense que Dios se nos ha revelado en tres divinas personas, en un Padre Creador, en Jesucristo Salvador y en el Espíritu Santo Santificador. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, y nos lo ha enviado. Jesús mismo se los había dicho, me tengo que ir, porque así debe de ser para poderles dejar a ustedes. Yo les envío, dice en Mateo, el Espíritu Santo, y aquí en Juan nos menciona que nuestro Padre Dios nos manda el Espíritu Santo. Y bueno, recordemos también que les dijo, vayan y bauticen a todos aquellos que se arrepientan, se reconcilien y aprendan la palabra de Dios, serán bautizados y llenos del Espíritu Santo. Y bueno, pues vamos a ver la lectura en donde nos está hablando de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 del 1 al 11, y que nos lo dice muy claramente.
el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Es una fiesta que celebran también los judíos, que significa Pente 50 y Costés cosechas. 50 días, cada día es una cosecha, entonces son 50 cosechas. Pentecostés, por eso dice Pentecostés. Estaban reunidos todos. Dice que de repente se oyó un ruido que venía del cielo, como cuando sopla el viento fuerte, y resonó toda la casa donde estaban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Bueno, les voy a poner una pequeña imagen para que la tengan ustedes también ahí. Empezaron a recibir unas como lenguas de fuego, dice ahí. Sobre ellos se posaron y se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los hundía a expresarse. O sea, el Espíritu Santo es el que nos guía, nos protege, nos indica, nos dice qué es lo que tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir. Y lógico, pues vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de lo que el Señor nos ofrece. Tenemos su doctrina hoy en día, afortunadamente pues la podemos leer y estudiar. En esos días había en Jerusalén, dice aquí, judíos devotos de muchas partes del mundo y acudieron desconcertados a ese lugar y cada uno los oía hablar a los discípulos, a los apóstoles, en su propio idioma. Nos menciona que había gente, ¿sí? Y que de todos lados, y se preguntaban que, pues sí, estos hombres son galileos. Yo no sé cómo los reconocieron, ¿eh? Porque, pues imagínense, de todos lugares, pues ¿quiénes son, no? Lógico que mucha gente no, son de Galilea, son de Galilea, son de Galilea, y pues sabían que eran de Galilea por esa razón, ¿sí? Y decían, ¿cómo es posible que podemos escucharlos en nuestra propia lengua? Sabiendo que pues eran judíos y lo mínimo que podían hablar era hebreo y arameo. El que, bueno, podía hablar de otros idiomas era Saulo Pablo, pero aquí no se encontraba él. ¿Sí? Acuérdense que pues, Saulo Pablo era políglota, por la cuestión esta de que era muy estudiado y aparte era comerciante, ¿no? Y hablaba muchos idiomas. Y aquí nos menciona todas las personas que habían de diferentes lugares. Entonces, esto nos da a entender que el Espíritu Santo llegó para que los apóstoles predicaran la palabra de Dios a toda la humanidad, sea la lengua que sea, la raza que sea, no solamente a los judíos. Y nos menciona aquí que hay medos, partos, elamitas, otros que vimos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en la zona de Libia que limita al Cirene. Dice que algunos eran visitantes venidos desde Roma, fíjense, judíos, prosélitos, también hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar en sus maravillas de Dios en su propia lengua. O sea, esto nos da a entender que el Espíritu Santo es el hacedor, ¿sí?, de que podamos nosotros llevar la palabra de Dios a los demás. Muchas veces nosotros nos sentimos capaces o estudiados en la Sagrada Escritura, en la teología, en la doctrina de Cristo, y que le llevamos el conocimiento a los demás, a invitarles, a explicarles, a inducirlos a que se acerquen a nuestro Padre Dios. Y en realidad es el Espíritu Santo que nos está moviendo. Recuerden que el Espíritu Santo habló por boca de los profetas, después habló por boca de los apóstoles, por boca de los discípulos, hoy habla por boca de todos nosotros que llevamos la palabra a los demás. ¿Para qué? Para que conozcan, amen y sirvan a Dios. Eso es importante que lo tengan, hermanos, ¿sí? Bien, la lectura de los Romanos, capítulo 8, del 8 al 17, ¿sí?, nos menciona lo siguiente. Nos dice, hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, definitivamente. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu es de Dios y habita verdaderamente en ustedes. Entonces, si nosotros nos comportamos correctamente y vivimos de una manera honesta, pues sabemos que el Espíritu Santo se reproduce. Es el fuego del Espíritu Santo que nos está moviendo. Pero la gente que es desordenada, malévola, delincuente, pues lógico que sabemos que no están llevados y no están guiados por el Espíritu Santo. Nos menciona aquí, verdaderamente en ustedes está el Espíritu Santo. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. ¿Cuánto tiempo podemos vivir aquí? Pues 120 años, hermanos. Es el tiempo que podemos vivir en esta vida. El Señor nos otorgó ese tiempo. Les digo, no llegamos a eso. Hay gente que llega a los 100, un poquito más de 100 años. Casi cuando estamos en el uso de razón, llegamos hasta los 90, 95, 100 años si acaso. Pero ya después ya es una cosa muy difícil, ¿no? Nos vamos antes, hay gente que se va a los 20, 30 años, 40 años, 50 años, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí nos menciona que el Espíritu Santo es el que nos guía, nos mueve
Y si estamos con Cristo, pues Cristo vive con nosotros, el Espíritu de Dios vive con nosotros. Nos menciona aquí, Padre, dice, si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Sí? Eso es lo que decimos nosotros y esperamos la vida del mundo futuro. ¿Sí? Nosotros esperamos la resurrección, ¿sí?, de los muertos y la vida del mundo futuro. También les dará vida a sus cuerpos mortales por obra del Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, vivimos la era del Espíritu Santo. Esa es la era en la que vivimos, la época del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es importante. El Espíritu Santo nos llena de dones. Los dones son todas esas capacidades, virtudes, habilidades que tienes tú y que las tienes que poner en práctica en tu persona para bien tuyo y para bien de los demás. Acuérdate del mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues no hay de otra, hermano, hay que cumplir con Dios, pero no porque Dios necesite de nosotros, o porque Dios quiera que nosotros cumplamos porque Él se llena de gloria y se engrandece. No, Dios no necesita de nosotros, Él es todopoderoso, nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros seamos felices aquí. Muchas veces nosotros pensamos que la ley o las reglas que tiene Dios con nosotros son opresoras, son para que no cometas distorsiones y lo ofendas. No, pues a Dios no lo ofendemos, nos ofendemos a nosotros, porque si ofendiéramos a Dios, Dios entonces no sería todopoderoso, tendría un talón de Aquiles, diríamos entre comillas, ¿no? Sabríamos cómo ofenderlo y destruirlo y acontecerle un daño, ¿no? Pero no, hermanos, no, definitivamente. Todo esto es para bien de nosotros. Lógico, yo se los he puesto en otras lecturas, les he dicho, imagínense si nadie robara, pues estaríamos tranquilos. Si nadie matara, claro, a lo mejor se muere alguien por un accidente o un incidente que tú provocas, ¿no? Pero es muy distinto a que tú con alevosía y ventaja mates a alguien. Entonces imagínense si nadie mintiera, si nadie codiciara, ¿sí?, si nadie deseara lo ajeno, si honraras a tu padre y a tu madre, y si verdaderamente le ofreceras a Dios tu vida haciendo obras bien corporales y espirituales a la gente, pues viviríamos bien. ¿Sí? Imagínate si no hubiera envidia, si no hubiera ira. ¿Qué provoca la ira? Pues las guerras. Reclaman mucho de que por qué en el mundo hay hambre. Pues ¿quién provoca el hambre? Nosotros. ¿Quién provoca las guerras? Pues nosotros. ¿Quién provoca las enfermedades, los virus? Pues nosotros. Y nosotros provocamos la muerte. A eso le decimos jinetes del apocalipsis. Así le decimos jinetes porque cabalgan, no en caballo, ¿no? Ahorita serían drivers, serían choferes. Sí, futurescos, ¿no?, del apocalipsis, diríamos, ¿no? ¿Sí? Mientras haya un ser humano, existirán los jinetes del apocalipsis, el hambre, la enfermedad, la muerte, ¿sí?, y la guerra. Pero bueno, hermanos, aquí lo importante es darnos cuenta que el Espíritu Santo vive con nosotros y está con nosotros. ¿Sí? Si tú estás como una unión con Cristo, con Dios, pues el Espíritu Santo se presenta de una manera expresiva, ¿sí? Y entonces Dios a ti te va a regalar, o cuando nos vayamos de este mundo, pues viviremos eternamente con Él, porque venimos de Él y vamos. Pero si no, vamos a ser destruidos. Aquí lo dice adelante, ¿eh? Por lo tanto, hermanos, no estemos sujetos al desorden egoísta del hombre. ¿Se dan cuenta? Para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues, es lo que hacemos, ¿no? Lo mundano, terrenal y material. Y hablando de una manera muy honesta, hay gente que pues estudia, hay gente que trabaja, hay gente que disfruta la vida, pero no hace nada en cuestión espiritual. Eso está mal. Acuérdate que Dios dijo, Jesucristo dijo, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Entonces no está prohibido que seas feliz en las cosas mundanas, pues por algo nos dio un cuerpo nuestro Señor, ¿sí? Nuestros 5, 6 o 7 sentidos, los que tú quieras ejecutar, ¿no? Sí. Pero si nosotros nada más nos dedicamos a lo mundano, terrenal y material, entonces pues no estamos haciendo lo que nos corresponde. Ya no hablo de la gente que se dedica a todo lo contrario, ¿no? A robar, a matar, a delinquir, ¿sí?, a secuestrar, no sé. No, ya no hablo de ellos. Hablo de la gente normal que estudia, trabaja y vive bien, pues con su familia, pero tenemos que hacer el bien a los demás. Obras de caridad diarias tenemos que hacer para el bien. Siempre hay alguien que necesita de nosotros. Así como nosotros necesitamos de alguien, siempre hay alguien que necesita de nosotros.
Por eso dice aquí, por lo tanto, no estemos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. ¿Cómo lo ven? Ahí lo dice muy claramente, ¿eh? Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos, tanto aquí en el mundo, como cuando nos vayamos de aquí, ¿sí? Sí. Aquí no habla del infierno. Fíjense cómo nos habla esta lectura, en donde pues está escrita por Pablo a los romanos, ¿sí? Y muy claramente les está diciendo, ¿sí? Van a ser destruidos, simple y llanamente. Te mueres y te mueres. En cambio, la liturgia, nuestra institución, maneja esa frase a todos aquellos que estamos dormidos en la esperanza de la resurrección. Es estar dormidos de una manera espiritual. El cuerpo aquí lo dejamos, ya sea que lo incineran, lo entierran, lo sepultan, ¿sí? Pero el espíritu está ahí. Acuérdense que para Dios no hay tiempo y espacio. Puede pasar 1000 años en un segundo, puede pasar 10,000 años son 2 segundos. O sea, no hay tiempo y espacio. Toda la gente que ya se murió hace miles de años es como si se acabara de morir ahorita en un segundo. Sí, no hay tiempo y espacio. Y están dormidos. Bueno, nos sigue diciendo la lectura, ¿sí? Pues si ustedes viven de este modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Es lo que ¿se dan cuenta cómo el Señor nos está ayudando? Nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer para vivir bien. Ser felices aquí y cuando terminemos aquí, ser felices allá con Él y no ser destruidos. Aquí Pablo no nos está hablando, bueno, no les está hablando a los romanos y ahora a nosotros de que nos va a mandar al infierno Dios. Aquí no está hablando de eso. Simplemente destruidos. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Quieren ser hijo de Dios? Pues bueno, déjate llevar por el Espíritu Santo. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos. ¿Se dan cuenta? Es para que tú seas feliz, para que vivas bien en esta vida, que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. Es muy importante eso que nos regaló nuestro Señor Jesucristo, el ser hijos de Dios. ¿Sí? Yo no sé si otras creaciones en el universo también sean hijos de Dios, ¿verdad? Pero al menos nosotros, sí, afortunadamente le podemos decir Padre a nuestro Santo Padre Dios, a nuestro Creador, o sea, el Creador de la humanidad en esta parte del universo. Yo no sé en otras partes, sus otras creaciones, cómo les denomine, sobrinos, o primos, o ahijados, o no sé, o hermanos, no sé. Pero a nosotros nos dio oportunidad a nuestro Señor Jesucristo de decirle Padre a nuestro Creador, que es Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Si tú vives bien aquí y haces lo que te corresponde, ¿sí? El Espíritu Santo te identifica que eres hijo de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios. Pues sí, vamos a regresar con Él. Venimos de Él, de con Él y vamos a regresar con Él y coherederos con Cristo. ¿Sí? Acuérdense que cuando nos moramos, al que vamos a ver es a nuestro Señor Jesucristo. Así nos lo menciona. Yo no te voy a decir, bueno, cuando te mueras vienes y me dices si es cierto o es mentira. Pues nadie puede hacer eso. Nadie puede regresar. Aguas, mentira, ¿no? Que dicen, no, vamos a hacer una sesión espiritista. Sí, para llamar a fulano de tal, para que me diga dónde dejó las llaves de la caja fuerte, ¿no? Hermanos, tengamos mucho cuidado porque en realidad con el que te estás comunicando es con el maligno, no con tu ser querido, ¿no? Te van a engañar, ¿no? Y te va a hacer que caigas en el error y que caigas en la destrucción, como lo está mencionando. Ya después hablaremos de eso, ¿verdad? Bueno. Y si somos hijos, también somos coherederos de Dios, de Cristo, pues que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Así de sencillo. Entonces sí, nos va a costar un poco de trabajo, dijo un poco de trabajo, porque pues estando con Cristo las cosas son diferentes, ¿sí? Deja de robar, deja de mentir, deja de levantar falsos, trata de no enojarte, de que no te llene el momento de la ira, tampoco de la agresión, retírate, si sabes que no puedes conducirte en esos lugares, pues no vayas, sí. Hay gente que se le dice, bueno, pues si sabes que te hace daño el alcohol, pues ve con un profesional para que te ayude a que dejes el alcohol, ¿no? Sí, porque habrá gente que pues, no le hace daño el alcohol y es más ni bebe, no son abstemios, ¿no? Y hay gente que pues
Si te está haciendo daño el fumar, el drogarte, pues ve con un especialista, un profesional para que te ayude a que dejes eso. Esa es la forma, ¿no? De que tú estés luchando cuando tienes ya una predisposición. En todo, ¿eh? En todo. Y no seas holgazán, ponte a trabajar en las cosas de Dios. No solamente seas holgazán en las cosas mundanas y terrenales y estás esperando que alguien te mantenga, ¿no? Sí, porque a veces los hijos esperan que los mantengan sus padres hasta que sus padres se mueran y están esperando que les deje el coche, la casa y el dinero guardado de la pensión, ¿verdad? Y los hijos ya al rato que se acaban eso ahí andan de limosneros, ¿no? Sí. Y pues no seamos así. Pongámonos a trabajar en las cosas mundanas materiales, pero también las cosas espirituales. Bueno, vamos a pasar al Evangelio, en donde nos menciona Juan 14 del 15 al 16 y del 23 al 26 versículos. Nos menciona que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y para esto pues tenemos que ir a la Sagrada Escritura, tenemos que estudiar la doctrina de Cristo en los evangelios que tenemos. Acuérdense que tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Que fue escrito por Lucas. Ahí tenemos 13 cartas, como la que acabamos de leer de Pablo, que escribió a los romanos, una de sus 13 cartas, y vean lo que nos está aconsejando y cómo nos está diciendo con respecto al Espíritu Santo. Recuerda que Pablo pues predica desde la crucifixión, muerte, resurrección, ascensión y venida del Espíritu Santo, la reconciliación y el arrepentimiento, y que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque no puede platicar Pablo de cosas que vivió con Jesucristo, pues no lo conoció. Lo conoció cuando iba camino a Damasco y no lo vio, sino que lo escuchó y se quedó ciego. Pero no como los apóstoles, que ellos sí nos dejan aquí en los evangelios, afortunadamente tenemos 4, en donde nos explican qué es lo que vivieron y cómo vivieron los apóstoles. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que leer, tenemos que estudiar, integrarnos para saber qué hacer y cómo hacer. Afortunadamente tenemos aquí la explicación de la doctrina y es un buen comportamiento, hermanos. Mucha gente nos critica, mucha gente critica, ¿sí? De que, ay, ¿cómo es posible que tú leas las Sagradas Escrituras y no te quites la manera de beber? No te quites la manera de enojarte, de colerizarte, de pelearte, de levantar falsos, de ser rencoroso, de odiar al prójimo. Y dice, pues te estás leyendo, estás estudiando y pues sí, pues, a lo mejor a la gente le cuesta trabajo, no es fácil. Sí, pues no crean que es nada más de que lo leo, lo entiendo y ya empiezo a hacerlo. No, pues está difícil, ¿no? Pero lo tenemos que ir logrando poco a poco. Bueno, nos sigue aquí diciendo pues, que si aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito, que es el Espíritu Santo, para que esté siempre con ustedes el Espíritu de verdad. Fíjense cómo se los está diciendo a sus discípulos, ¿sí? Hagan las cosas bien y Dios les va a mandar el Espíritu Santo. ¿Ya no lo mando? Eso ya se cumplió lo que dice aquí. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Si estás con Cristo, con Dios, pues te va a ir bien. Si en un determinado momento pasa algo increíble, algo que no lo puedes tú entender y que dices, pues yo siempre estoy con Dios y ¿por qué me está pasando esto? Bueno, así quiso Dios y tenemos que aceptarlo, ¿sí? Esa es la fe que debemos de tener y el control que debemos de tener. Porque desafortunadamente a veces nos pasan cosas de sufrimiento muy fuerte, ¿no? Los padres pierden a un hijo, a una hija, o los hijos pierden a un padre, a una madre, o al abuelo, la abuela, un hermano, una hermana, o a un ser querido y les duele muchísimo, ¿no? Y empiezan a reprochar, ¿cómo es posible que Dios me haya maltratado? Ya? Y empiezan, no, tenemos que tener control, paciencia y mucha fe. Dios nos dio, Dios nos lo quita. Eso lo debemos de entender. Es muy difícil, a lo mejor me dice, ay, no inventes. No, pues es que así es. Acuérdense de esa información que tenemos de Job. Ahí tenemos en el Antiguo Testamento ese pasaje bíblico en donde a Job se le daba todo y se le fue quitado todo. Y aún así permaneció fiel en el Señor. Ya lo pueden buscar ahí en el libro de Job del Antiguo Testamento para que lo tengan ustedes más claro, ¿no? Entonces, pues el que ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, pues lógico, ¿eh? Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió, dice Jesús. No creo que yo estoy inventando cosas, yo solamente vengo a cumplir. Bueno, eso lo vemos de esta manera que Jesucristo estuvo aquí como el Hijo de Dios. Antes de que llegara Jesucristo aquí, no lo conocimos como Jesucristo, ¿no? Como Jesús, Yeshua en arameo.
Bueno, Josué en hebreo y José en latín, ¿no? Bueno, ya después pues, se tradujo a nuestro idioma. Pero a lo que voy es de que antes de que llegara Jesús aquí al mundo, es Dios. Se rebajó a la condición humana para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Porque desafortunadamente toda esta información se la dio a nuestros hermanos mayores, al pueblo hebreo, al pueblo judío. Y es lo que tenían que haber hecho ellos miles de años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Dar a conocer a todo el mundo entero a Dios, para que todos tuvieran un solo Dios. Y no, ¿qué creen? Que ellos se involucraban con otros dioses, ellos se involucraban con otras costumbres y tradiciones de otros pueblos. En vez de evangelizarlos, ellos se evangelizaban, pero con las costumbres y tradiciones de otras tribus y otras razas. Entonces viene Jesucristo y cumple con la palabra de Dios que estaba escrita, con la palabra de los profetas. Es por eso que dijo, no vengo a quitar la ley, vengo a darle plenitud. Y muy claramente nos dice, les dejo un mandamiento nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierran todas las leyes de los profetas. Así lo dijo Jesucristo. Porque no le había dado el pueblo judío plenitud a ese mandato que le había dado nuestro Padre Dios a ese pueblo, al pueblo escogido, para que lo publicara ante toda la humanidad. Y viene Jesucristo y lo hace. Y aún así no le creyeron. Y hoy en día nuestros hermanos mayores no creen que Jesucristo sea hijo de Dios. Ellos dicen que es un gran profeta, los árabes también dicen que es un gran personaje, un gran profeta, y pues no creen que haya resucitado a nuestro Señor Jesucristo, ni mucho menos, que es el Hijo de Dios. Bueno, el que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Y termina la lectura diciendo, les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, les dice a los apóstoles, pero el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo, ¿sí?, de mi Padre, que les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Y es ahorita como pues este momento estamos nosotros celebrando esa gran venida del Espíritu Santo a la humanidad, a todos los seres humanos. Pero el que cumple, entonces manifiesta el Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros, si no cumplimos, el Espíritu Santo no se manifiesta. Y estoy hablando de gente normal. Ya la gente mala, maliciosa, los delincuentes, todo eso, pues no, pues mucho menos, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo, pero ellos han preferido ser destruidos cuando se mueran. Y si es que Dios quiere que se mueran el día que les corresponde, porque al final de cuentas Dios es el hacedor de la vida y el que quita la vida, ¿sí? Entonces, bueno, acuérdense que hay una parte en donde muy claramente todo cae por su propio peso. A una acción viene una reacción, es la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, pues si tú haces bien, la reacción va a ser que te va a tocar el bien. Si tú haces mal, la reacción va a ser que te toque lo malo a ti, lo destruido. Espero que este día domingo celebremos, es algo muy importante. Muchas veces nosotros decimos que lo importante es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen, no, pues es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo importante esto es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Porque si no creen ustedes en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en vano murió nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y bueno, pues nosotros nos damos cuenta, los que ya hemos percibido al Espíritu Santo, sentido al Espíritu Santo, pues que está con nosotros y es la era del Espíritu Santo. Espero que tú lo sientas, que seas motivado por el Espíritu Santo y que te des cuenta de que nos está brindando la felicidad aquí y después la felicidad allá, cuando nos vayamos de aquí. Pero no sin antes ponerte a hacer las cosas. Tenemos dones del Espíritu Santo: la sabiduría, la inteligencia, la piedad, el consejo, la caridad, la mansedumbre, muchas cosas que el Espíritu Santo nos da, tus habilidades, tus virtudes, ponlas a trabajar en bien de los demás. Que Dios te bendiga.